Bueno, muy bien, seguimos debatiendo los temas que generan mucho interés en la provincia de Buenos Aires. Uno de esos temas lo ha sido a lo largo de toda la semana, que bueno, se generó en función de una sesión bastante complicada, por cierto, con algunos incidentes y demás. Tiene que ver con la reforma fiscal que impulsa Daniel Scioli para la provincia de Buenos Aires. Y hablamos muchísimo, hasta el hartazgo, incluso en este mismo programa, con representantes del sector agropecuario. El campo que se queja, que protesta, que se movilizó, que protagonizó incidentes la semana pasada. Pero hay otros sectores que también están afectados por la suba de impuestos, que en este caso hay que destacarlo y reconocerlo, no se han manifestado de manera para nada violenta, sobre todo comparado con otros sectores, pero que entienden que la ley que impulsa Scioli en este sentido los perjudica. Hablamos de las cooperativas, a quienes, si la ley sale como la mandó el Ejecutivo, les van a aumentar el ingresos brutos. Bueno, hay alguna cuestión allí porque muchos bloques respaldan. Para hablar justamente de la situación de las cooperativas, nos visitan, gracias por estar acá, Héctor Jaquet y Alejandro Marinello. Ellos integran la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Bueno, gracias por estar, Héctor. Bueno, muchas gracias para ustedes. Lo que nosotros necesitamos son espacios donde poder explicar lo que nos sucede. Nuestro camino es el diálogo. Sobre todo así cuando que eso te iba a decir, digo, sobre todo cuando uno se expresa de manera pacífica, necesita, porque si no da la sensación de que para que te escuchen tenés que ser violento. Y ese no debiera ser nunca el mensaje. Bueno, Héctor, ¿en qué los perjudica concretamente? Porque se habló, como decía recién en la presentación, mucho del campo, pero poco de las cooperativas. Mira, las cooperativas en la Argentina tienen una tradición y digamos una historia de más de 100 años. En la década del 70, a instancia del Fondo Monetario Internacional, que solicitó a todas las provincias argentinas, los primeros años del 70, de que se gravara con algún impuesto especial las actividades que se desarrollan en las provincias. Y así que se dictaminó y se creó un impuesto a las actividades lucrativas. ¿Qué se encontraron? Con un gobernador de la provincia de Buenos Aires, año 73, que les dice a las cooperativas no las puedo gravar. ¿Por qué? Porque la actividad de una cooperativa no es lucrativa. El fin es prestar un servicio. Se agrupan los consumidores o los usuarios de un servicio eléctrico o de un transporte colectivo para prestarse a sí mismo un servicio. Y entonces, en la dictadura militar de 1976 y con ministro de Economía Martínez de Oz, se cambia el impuesto a las actividades lucrativas por el impuesto a los ingresos brutos. Y allí cayeron sobre las cooperativas. Un gobierno democrático y una legislatura democrática en el año 94 reforma la Constitución de la provincia. Y en el artículo 41 establece la particularidad de este acto que nosotros llamamos cooperativo entre las personas que se asocian para recibir un servicio y su cooperativa. Y en el 2005, 10 años después, eso se transforma en una ley. Una ley de lo que llamamos nosotros el derecho positivo, que es transformar una manda constitucional en un derecho real y para ejercerlo. Esta legislatura de la provincia de Buenos Aires, por unanimidad en el 2005, lo que dictaminó es que las cooperativas no iban a pagar el impuesto a los ingresos brutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la cooperativa en sí se está ahorrando algo? No, que no le está cargando a sus asociados ese impuesto, que es un impuesto directo al consumo. Y ahora, en una necesidad de la provincia muy importante de financiarse, la provincia apela y dice, damos por tierra este camino recorrido que había puesto a la provincia de Buenos Aires entre las más desarrolladas del país, con Río Negro, con Chubut, con Neuquén, y a la altura de otros países como Europa y demás. Y ese es el problema que estamos teniendo. Nuestros asociados van a empezar a pagar un ingreso bruto al consumo para poder financiar un problema, digamos, obviamente, a los precios. Alejandro, lo que dice el Ejecutivo en el proyecto es que en algún punto se torna desleal la competencia entre las cooperativas y quienes, digamos, tienen comercios con los que lucran, digamos. ¿Esto es así? No, esto no es así. Eso en realidad nosotros lo hemos discutido incluso el año pasado, donde se discutió esto mismo, que felizmente fue resuelto por el rechazo. Se esgrimían los mismos argumentos de parte del Ministerio de Economía. Nuevamente montan el fundamento de esta ley sobre lo que nosotros entendemos que es una verdadera falacia, que es una supuesta competencia desleal sobre un sector que en realidad viene a ocupar el lugar que está queriendo recuperar, el lugar que es el lugar de la economía social, de la economía solidaria, dentro de una concepción integradora de la economía real en general. ¿Por qué nosotros decimos que no hay competencia desleal y que
no se puede comparar dos entidades de distinta naturaleza. Te doy 3 números, 3 ejemplos. Primero, las cooperativas no son entidades lucrativas, no son sociedades comerciales, esto no lo decimos nosotros, es la ley de fondo, es la naturaleza particular y es el reconocimiento constitucional que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en el 94. No es una sociedad comercial, es una empresa no lucrativa que retorna sus excedentes. Las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes que se retornan, en el caso nuestro, al consumo en función de las operaciones que tiene el asociado con su cooperativa. Con lo cual no hay acumulación de capital, sino retorno y reparto de excedentes en función a la cantidad de operaciones que hubo. Esto es la esencia del acto cooperativo y la naturaleza particular de las cooperativas. La cooperativa está donde no va ni el Estado ni las grandes, en el caso nuestro, las grandes cadenas. Es decir, claro, porque no son lucrativas, digamos, no son lucrativas, no les resulta lucrativo para el nivel de inversión, digamos. Ir a una población de 2.500 habitantes no es lucrativo para una gran compañía, y es una necesidad que la cooperativa... ¿Cuál es el caso más emblemático, por ejemplo, de una cooperativa que en ese sentido queda más evidente la función social de la cooperativa? Y en el caso nuestro, que pertenecemos a la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, estamos en 28 localidades de la provincia, muchas de ellas que están en menos de 5.000 habitantes. Que ahí no están ni las grandes cadenas... No es rentable. Y aparte, más allá del discurso, es absolutamente comprobable. Le decíamos a muchos los legisladores, dicho sea de paso, hace 4 semanas que venimos despacho por despacho, haciendo un trabajito uno por uno, explicando de qué se trata, digamos, no haciendo el piquete, sino explicando a cada uno. Y decimos, es comprobable, llamen a sus intendentes. La cooperativa ha llevado calidad de servicio como si se tratara de la ciudad más importante del país. Claro. Hemos llevado calidad en los puestos de empleo, todos los trabajadores en blanco. A veces se nos habla de competencia desleal. Últimamente, hace no más de un mes, hemos tenido la oportunidad de tomar un supermercado en una localidad de la provincia de Buenos Aires que estaba cerrando. Tomamos todo su personal, se le conservaron todos los derechos adquiridos, antigüedad y demás. La continuidad laboral de la gente. 13 empleados, 13 empleados tenía. Vos podés creer que el señor nos dice, pero los tengo todo en blanco. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo a hacer el traspaso, nos encontramos que estaban todos en blanco, pero de media jornada. Y trabajaban jornada completa. Nosotros no nos ponemos árbitros de esa situación, porque la Argentina pasó situaciones demasiado difíciles, entonces el pequeño empresario muchas veces para poder llevar adelante su emprendimiento ha tenido que apelar a eso, y sostuvo la fuente laboral. Claro, y nosotros le aplaudimos su esfuerzo, pero lo que decimos es que la cooperativa tiene un compromiso extra y mayor. Sí. Entonces la cooperativa, que hace una diferencia, como no hay una renta que tenga que dar la cooperativa, ¿cómo funciona, Héctor? Porque digamos, la sensación que uno tiene de la cooperativa es que son todos en algún punto socios, ¿no? Sí, son todos socios. Son todos socios, incluso los trabajadores en este supermercado, digamos. Digamos, los trabajadores son socios en la condición de usuarios de consumo, no como trabajadores. Los trabajadores tienen la condición de trabajadores con su convenio colectivo de trabajo, son empleados de comercio, no es como una cooperativa de trabajo. Los dueños son los consumidores. Yo soy consumidor de mi región, estoy asociado a la cooperativa. Claro. Más de 800.000 consumidores en la provincia de Buenos Aires. Que se benefician todos por este tipo de cosas. Y la ley esta, digamos, los cálculos del Ejecutivo, ¿en cuánto le significaría, digamos, y a nosotros el doble del excedente? El excedente que repartimos el año pasado entre los asociados que se distribuyó fue algo más de 16 millones de pesos. Sí. Y el impuesto que nos hubiera correspondido con el cálculo que estamos haciendo eran 42 millones. O sea que nos da vuelta el número. O sea que no con solo, lo cual lo va a pagar el consumidor. Claro. Porque tenemos que corregir los precios de venta público. No solo pierden, digamos, no solo, digamos, no, pierden directamente. Y pierden nuestros asociados, son los dueños, digamos. Claro. Yo soy, digamos, asociado a la cooperativa, pero a su vez soy empleado de una masa muy importante de gente que es dueña de esa empresa. Una empresa claro, que deja de ser rentable, digamos, es rentable para los asociados. En el caso de que decía Héctor, 28 localidades, de las cuales 21 tienen menos de 25.000 habitantes y 11 menos de 10.000. Por eso decíamos, nosotros vamos a prestar un servicio, no vamos a donde va la gran superficie, la gran cadena, que tiene otra lógica. Si fuera así, si fuera competencia desleal, yo propongo que las sociedades comerciales, las grandes cadenas, se conviertan en cooperativas y retornen sus excedentes. Pero no lo hacen, claro, porque su naturaleza y su finalidad, que es plausible, que es legítima, es otra. Nosotros estamos por otro tema. Estamos para recuperar. Nuestra cooperativa tiene 90 años de antigüedad, nació de la necesidad para regular en su momento, en 1920, el precio del pan y para tener un efecto regulador del precio en función a las necesidades de los asociados consumidores que se aglutinan para tener un mejor servicio. Por eso que lo que nos duele, porque es a contrapelo de un criterio de época incluso,
es que se asimile a una cooperativa con una empresa lucrativa y se la transforme el tratamiento tributario actual, que nosotros queremos que no se innove, porque ha sido una reivindicación, una bandera que se ha avanzado en algún momento. Muy poquito para las arcas del Estado y es tremendamente dañoso para nosotros. Menos del 2% de lo que es un tema de relatividad, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, yo les agradezco que hayan estado. Seguramente vamos a seguir charlando con ustedes sobre este tema cuando finalmente se resuelva toda esta cuestión de la polémica y controvertida reforma fiscal, porque hablábamos con un senador recién, nos dijo, bueno, es cierto que se aprobó en el Senado, si esto sale así, hay que ir por otro tipo de beneficios para las cooperativas. No sé cuál será, pero por lo menos están pensando en algo. Creo que está de alguna manera germinando esa semilla que hemos ido poniendo lugar por lugar. Se han quedado medio culposos algunos senadores. Y por lo menos explicarle de qué se trata. Claro, nosotros no queremos... Medio culposos, diciendo, los muchachos tienen razón, se la aprobamos, pero vamos a darle otra... Lo que, digamos, no estamos pidiendo que nos den una mano, sino que nos saquen una de encima. Exactamente. Héctor Jaquet y Alejandro Marinello, los dos son hombres de la Federación Argentina de Cooperativas, de consumo en este caso, otro de los sectores afectados por la reforma fiscal en la provincia de Buenos Aires, con quienes, sin lugar a dudas, vamos a seguir dialogando esta cuestión porque es riquísima la situación de las cooperativas. A veces uno se encuentra con este tipo de realidades cuando se generan hechos de cierto nivel de conflictividad, por lo menos de intereses, como los que se están discutiendo por estas horas en la provincia de Buenos Aires, pero es interesante meterse también en el mundo de las cooperativas para entender la verdadera función social que cumplen estos emprendimientos. Ya volvemos después de esta pausa.